Es el año 1550. Han pasado 4 años desde la primera incursión de los españoles hacia el sur de Chile. El ejército español, al mando del despiadado y codicioso conquistador Pedro de Valdivia, tiene la misión de llevar a cabo una campaña de expansión del imperio en Sudamérica. Hasta ese momento, las civilizaciones aborígenes de América estaban perdiendo la batalla contra los españoles, que iban sometiendo lentamente a los pobladores. Los conquistadores, cuando dominaron gran parte del territorio americano, procedieron a cambiar el contexto sociocultural, por lo que tomaron muchos pueblos y les enseñaron sus creencias y costumbres, que se impusieron por medio del miedo y la tiranía. Esta política de guerra dividió aún más al continente americano y, como consecuencia, dio origen a los yanaconas. Los yanaconas eran indígenas vasallos de los españoles, que vivían entre ellos y servían a los propósitos del rey, por lo cual fueron incluidos también como tropas auxiliares en los ejércitos españoles, lo que jugaría un papel importante en las guerras por venir. Valdivia y sus yanaconas cruzaron el río Itata al sur de Chile, con la intención de llegar a una ubicación llamada Penco, un lugar más que perfecto para fundar una ciudad, ya que quedaba cerca la desembocadura del río Biobío y la bahía de Penco, futuro puerto español. Desde el primer momento en que los invasores españoles pusieron un pie en la región del Biobío, encontraron una resistencia indígena muy feroz, tanto que los soldados más experimentados, entre los que estaba Valdivia, los describían como los germanos de América, algo que le había quedado claro 4 años antes en la batalla de Quilicura. A esta tribu, que dominaba la región del Biobío y la Araucanía, se les conocía como los mapuches, una etnia guerrera, que había anteriormente repelido a los poderosos incas, ahora sometidos y aliados con el Imperio Español. El 22 de febrero de 1550, camino a Penco, Valdivia y sus hombres establecen un campamento en una zona pantanosa a la altura del río Andalién. Tal como había ocurrido hace 4 años, los mapuches, comandados por un toqui llamado Ainavillo, lanzaron un ataque de noche. 3 grupos con miles de hombres pertenecientes a diferentes clanes mapuches salieron de la espesa selva y sorprendieron a los españoles, que tuvieron que correr a formar y presentar batalla rápidamente. Según los cronistas, ver a los indígenas era todo un espectáculo. Los mapuches hacían bailes, arengas, saltos y tocaban música antes de la batalla, como si se tratase de una especie de circo. A pesar de los mapuches tener una gran ventaja numérica, solo pudieron atacar a los españoles por un solo flanco, ya que una gran parte del terreno era pantanoso, haciendo imposible el combate desde diversos flancos, lo que le dio al ejército español una ventaja más que considerable, puesto que el terreno ponía en igualdad de condiciones a los combatientes. La cruenta batalla se extendió por toda la noche hasta el amanecer. Según los relatos, en la mañana del 23 de febrero el campo de batalla se plagaba de muertos. Aproximadamente 3.000 indígenas mapuches murieron en esta batalla. En cambio, en el bando enemigo solo se registraron soldados yanaconas y caballos heridos, y un solo soldado español resultó abatido en el brutal combate. Después de la victoria y sin perder tiempo, los españoles reanudan nuevamente la marcha hacia Penco y 2 días después llegan al lugar. Inmediatamente, Valdivia comienza a trazar los planos de la futura ciudad de Concepción y levanta un fuerte para proteger el territorio. Valdivia, consciente de un nuevo posible ataque, prepara la fortaleza y esta vez está más que listo para enfrentar a los fieros guerreros. El 12 de marzo de ese mismo año, Ainavillo convoca nuevamente un ejército y ataca la fortaleza. Ainavillo con su ejército rodea al fuerte e intenta asaltarlo en innumerables ocasiones, pero no tiene éxito. Aprovechando la ventaja en la fortaleza, Valdivia debilita a los frustrados guerreros y decide terminar el encuentro en campo abierto, donde su caballería sería más efectiva. Tal como había imaginado Valdivia, la caballería al mando de Jerónimo de Aldarete y Pedro de Villagra logra romper las líneas de infantería mapuche, generando el caos y el desorden en los guerreros, que poco a poco empezaron a huir hacia la selva. Nuevamente los españoles habían salido victoriosos. Después de la cruenta batalla, Valdivia toma 400 prisioneros y les hace cortar las manos y las narices, y luego los libera como recordatorio a los mapuches de lo que pasará si vuelven a enfrentarse al imperio. Aparentemente, este hecho no tendría repercusiones, pero en los mapuches aumentó más la certeza de la crueldad a la que serían sometidos si no luchaban contra los invasores.
Después de la batalla de Penco, Valdivia y su ejército se pasean victoriosos e inmediatamente someten a la población aledaña, obligándola a trabajar en minas para extraer oro, donde sufren muchos tratos inhumanos. Valdivia sigue su trayecto hacia el sur, encontrando poca resistencia indígena y funda las ciudades de La Imperial, Valdivia y Villarrica, como también la construcción de los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén. Mientras todo esto ocurre, dentro de las filas españolas crece el resentimiento en uno de sus yanaconas, que ha convivido con los españoles desde que fue capturado a la edad de 15 años. Según las fuentes de la época, Lestraro nació en el año 1534 en una comunidad mapuche llamada Trehuaco, asentada en las estribaciones del río Itata. Hijo del lonco llamado Curiñancu, al que Valdivia había mandado a cortar los dedos de los pies junto con su esposa, la madre de Lestraro. Una vez capturado, fue convertido en paje personal de Valdivia. Durante su estancia en las líneas enemigas, Lautaro presenció innumerables veces la frialdad y crueldad de su amo Valdivia, la cual aplicaba con sus congéneres indígenas sin ningún reparo. Mientras acrecentaba más su odio hacia los españoles, Lautaro se dedicó a estudiar a los enemigos, quería saber cómo pensaban y actuaban, por lo que aprendió sobre tácticas militares y el uso de diferentes tipos de armas. Estando con los españoles, se destacó en el uso de la lanza y el caballo. Incluso, Valdivia llegó a mencionar que Lautaro era una persona brillante y disciplinada. Tanto en la batalla de Tucapel como en Andalién, Lautaro estuvo presente sirviendo como paje de Valdivia, presenciando los horrores contra su pueblo. En algún momento del año 1552, mientras los españoles retornaban al norte rumbo a Santiago, Halcón Veloz escapa a caballo y se interna en el bosque rumbo al sur. Después de haber pasado años entre los yanaconas y haber absorbido todos los conocimientos que pudo de los españoles, el joven halcón, lleno de odio en su corazón, decide unirse a su pueblo para guiarlos en su lucha contra los invasores. Pero para ello, primero debía convencerlos de que era capaz de derrotar a los españoles. Galope a galope, Lautaro se dirige hacia una reunión secreta de loncos mapuches que tiene como fin escoger al nuevo toqui de la guerra, quien será el general que guía a los ejércitos mapuches contra los españoles. Valdivia y sus huestes ni se imaginaban lo que estaba por venir. Lautaro llega a la reunión y se presenta ante los líderes mapuches, entre los que estaba un sabio llamado Colo Colo y varios capitanes. Como un completo desconocido, Lautaro se dirige a todo su pueblo y toma voz en la reunión. Después del acalorado discurso, Lautaro convence a los mapuches y es nombrado el nuevo toqui de la guerra. Sin perder tiempo, se dispone a instruir a su pueblo en todos los conocimientos adquiridos durante años en el bando español. Así que inicia un proceso de formación profesional en el ejército mapuche. Les enseña a no temer a los caballos y que el uso de la lanza en formaciones tipo falange detiene cargas de caballería. Los instruye para que funcionen como una sola organización y luchen en escuadrones. Les enseña a montar el caballo y a cargar con lanzas. Imparte el uso de la macana y cómo usarla para matar caballos y soldados de maneras más efectivas. Diseñó nuevas armas como los garrotes arrojadizos, los cuales serían utilizados para lanzarse a las cabezas de los caballos con el fin de aturdirlos y detenerlos. Inculcó el uso del toque de corneta como elemento de obediencia táctica de los escuadrones. Instruyó a comandantes para las diversas secciones de su completo y jerarquizado ejército, además de crear un cuerpo de inteligencia conformado por hombres, mujeres y adolescentes, encargados del espionaje y el tráfico de información. Y por último, lo más importante, enseñó a su gente a no ver a los españoles como seres divinos e invencibles, pues eran tan mortales como cualquier humano. Lautaro, con su ejército recién entrenado, prepara un plan de batalla para hacer frente a los invasores. Está dispuesto a llevar la guerra hasta Santiago y expulsar a los españoles de manera definitiva. Así que señala a Valdivia como primer objetivo a eliminar. Para ello, destina espías para saber cuáles son los movimientos del español. Cuando estos regresan, le informan que Valdivia planea marchar hacia el fuerte Tucapel, por lo que Lautaro ve una oportunidad para emboscar al español y su ejército. Efectivamente, en diciembre de 1553, tal como dijeron los informantes, Valdivia parte de la ciudad de Concepción rumbo al fuerte Tucapel.
constantemente informados por los espías, siguen cada paso de los españoles, solo se dedican a observar y los dejan seguir su camino. El silencio invade el espeso bosque, solo se puede oír el galope de los caballos y el paso ligero de los soldados. Extrañado por el raro ambiente que se siente y por no recibir noticias del fuerte, Valdivia envía una avanzadilla de 5 soldados a explorar el terreno más adelante. Los españoles no se imaginan el enorme peligro que los rodea. Unas leguas antes de llegar al fuerte, los españoles divisan un brazo amputado colgando de un árbol. Pertenecía a uno de los exploradores. Algunos yanaconas se ponen nerviosos y ruegan a su amo Valdivia que den marcha atrás, pero este los ignora y siguen adelante. Era el 25 de diciembre de 1553 cuando los españoles llegan al fuerte Tucapel y se percatan de que este había sido destruido. Valdivia, consternado pero confiado, decide entonces montar campamento al pie del cerro en donde se emplazaba el fuerte. Cuando ya avanzaban los preparativos para el campamento, Lautaro y su ejército aparecen de la nada. Miles de guerreros indígenas organizados en 8 grupos salen del espeso bosque y se abalanzan sobre Valdivia y sus huestes. Atónito por la gigantesca horda mapuche que se le viene encima, Valdivia corre a ordenar sus escuadrones que a duras penas alcanzan a organizarse y logran repeler las primeras cargas mapuches, provocando aparentemente la huida de los indígenas. Valdivia cree que ha ganado la batalla, pero nada más lejos de la realidad, pues todo hacía parte de una estratagema planeada por Lautaro. Siguiendo el plan de ataque, se dispone un nuevo grupo de mapuches y se envían a atacar a los españoles. Cansados y agotados por el primer choque, los españoles ya hacen frente una vez más a las tropas indígenas. Mientras la violenta batalla tiene lugar, Valdivia intenta arremeter con su caballería por el flanco mapuche para intentar romper las líneas indígenas. Pero Lautaro conoce al español y, previendo este movimiento, el toqui mapuche dispone sus piqueros en falanges, más atrás los lanzadores de garrotes, y logran rechazar la carga de caballería. Siguiendo los pasos del grupo anterior, las huestes mapuches se repliegan y un nuevo grupo de indígenas se abalanza contra los españoles. Lautaro había enseñado a sus compañeros a atacar a los enemigos en forma de sucesivas cargas, con la intención de ir agotándolos y teniendo siempre hombres de refresco y descansados. Esta estrategia de combate hizo que las primeras cargas mapuches fueran dispersadas por las tropas de Valdivia, pero a medida que les iban atacando nuevos grupos, los españoles empezaron a sufrir pérdidas y a sucumbir a los efectos del cansancio, como si se enfrentaran contra un ejército infinito. Cuando los españoles y sus yanaconas se vieron perdidos, intentaron huir, pero Lautaro irrumpe el campo de batalla con su cuadrilla de guerreros y sorprenden a los españoles, bloqueando de esa manera cualquier vía de escape. Con este movimiento, el joven halcón elimina de manera definitiva lo que quedaba del ejército español. Al verse derrotado, Valdivia trata de huir a caballo, pero el animal se atasca en un pantano cercano y es fácilmente capturado. Luego es llevado al campamento de los líderes indígenas, donde el español suplica por su vida y promete que si lo liberan, abandonará sus tierras y entregará una gran cantidad de ganado. Pero los mapuches no están dispuestos a negociar y sentencian a Valdivia a una muerte lenta y tortuosa. La noticia de la derrota de los españoles en Tucapel se esparce rápidamente. El nombre de Lautaro resuena en los oídos de los habitantes de Concepción, el próximo objetivo del caudillo mapuche. Después de la muerte de Valdivia, se nombra temporalmente gobernador a Francisco de Villagra, quien el 20 de febrero de 1554 parte de Concepción con 370 españoles y 2000 yanaconas, con la intención de enfrentar a los mapuches de frente. El 25 de febrero, Villagra llega con sus tropas al valle del río Chivilingo y montan campamento para pasar la noche. Lautaro, más que informado del movimiento de Villagra, prepara la emboscada a la que acaban de llegar. En la mañana del 26 de febrero los españoles reanudan la marcha. Aprovechando la ventaja del terreno, Lautaro deja que los españoles lleguen a una planicie ubicada en la cima de un cerro por el cual iban ascendiendo. Ignorantes del peligro que los rodea, Villagra cae en la trampa. De la espesa jungla se sienten miles de gritos ensordecedores. Villagra, sorprendido, dispone a sus guerreros en formación de combate.
Lautaro guía nuevamente el ataque y aplica la misma estrategia usada con Valdivia. Con los emplazamientos artilleros en la retaguardia, Villagra resiste a los escuadrones indígenas. Ola tras ola, los guerreros mapuches causan nuevamente grandes bajas en sus enemigos. Para el mediodía habían caído muertos muchos castellanos y 1 millar de yanaconas. Sin que los mapuches dieran cuartel, logran romper el círculo defensivo español, llegando hasta el mismísimo Villagra, quien es capturado momentáneamente por los indígenas que le propinaron muchos golpes en la cabeza, hasta que fue rescatado por sus hombres y puesto a salvo nuevamente. Villagra se había salvado de una muerte segura. Asombrados por la increíble disciplina del ejército lautariano, los españoles comienzan a mostrar pánico. Villagra ve perdida la batalla cuando una arremetida mapuche penetra las líneas, alcanzando los cañones y matando a sus sirvientes. Desprovisto de su artillería, Villagra toca la retirada, pero la vía de escape es bloqueada por los mapuches. En medio de la confusión, las tropas españolas son empujadas por los indígenas hacia un precipicio, donde algunos soldados mueren despeñados. Desesperados y sin nada que perder, los españoles que quedan arremeten contra los mapuches y abren una brecha por la cual logra escapar Villagra, 66 españoles y algunos yanaconas. Debilitado y sin un ejército que enfrente a los mapuches, Villagra regresa a la ciudad de Concepción, donde desesperadamente trata de obligar a los colonos a defenderla bajo pena de muerte, pero estos hacen caso omiso y abandonan la ciudad, dejando a Villagra solo con algunos soldados. El español da por perdida la ciudad y la abandona de manera definitiva. Cuando Lautaro llega a Concepción, la saquea y la destruye hasta sus cimientos. El joven caudillo había demostrado a su pueblo que la victoria era posible y que los invencibles españoles a los que tanto habían temido también sangraban. Lautaro se encontraba solo a un paso de la libertad de su pueblo.